Buenos días, un gusto escucharlos. Bueno, justamente con respecto a este fenómeno que se está produciendo en este momento precisamente, pero que no es nuevo, porque reconoce antecedentes poco felices, por otra parte, en California, en San Francisco concretamente, donde el robo o el hurto, mejor dicho, técnicamente, de hasta $950 sin violencia moral ni física no es punible. En Texas, $1.500. Esto tiene una explicación en realidad. Fue votado por el 60% de la población en 2014 en California, concretamente en San Francisco, porque le permitía al Estado ahorrar $250 millones anuales de mantenimiento de los presos, de los penados, contra 3.000 millones que pierde Walmart anualmente y 400 millones que pierden las cadenas de tiendas minoristas. La violencia que vemos desplegada se parece un poco a la violencia que a veces se produce con la trombadinha en Brasil, o la marabunta, como también se llama, o el robo piraña, que es la bajada, o en este caso el despliegue de una serie de adolescentes y posadolescentes en algunos casos, que toman por asalto, saquean los supermercados impunemente. Esta figura sí es punible, a diferencia de las otras que, si bien son inexplicables a simple vista, lo que tienen es un contenido de fondo económico por parte del Estado que se contrapone con dos cosas: con la actividad privada, que debe ser sacrosanta, y por otra parte con el bienestar de la población, que en muchos casos, cuando cierren, y de hecho ya están cerrando algunas cadenas de farmacias y Walmart inclusive, privan a gente con capacidades disminuidas de un comercio de proximidad. Así es, y uno entiende, los propios cuerpos legales, las constituciones, los códigos penales, entienden el robo famélico, cuando alguien realmente roba para darle de comer a su familia, pero esto ya es una banda organizada, seguramente a través de las redes sociales, que se pone de acuerdo y son decenas y decenas que van a romper autos, a atacar turistas, a robar negocios. Esto es algo planificado. Posiblemente Sí. haya, por supuesto, limitaciones y haya necesidades, pero esto ya no es un robo famélico, es otra cosa. No, justamente lo que se llama el hurto famélico, porque no puede ser robo. Si hay violencia física o moral, ya deja de ser hurto famélico, por ejemplo, en nuestra legislación, y ya pasa a ser punible. Ahora, tienen que ser artículos, no como los que vemos en imagen, sino artículos de primera necesidad, remedios o alimentos, y tiene que haber un estado de inanición o de necesidad desesperante por parte del victimario para que sea justificado. No es este caso, de ninguna manera, no es el caso de California, de San Francisco y de Texas tampoco, donde se roba una computadora de $500 impunemente y se la vende a 3 cuadras en una especie de mercadillo de rastros, manteros en la calle que venden lo que han robado a 2 cuadras. Esta situación lo que tiene de común es lo que se llama réplica. La réplica es una conducta de imitación de una determinada eh, modus operandi delictivo, en este caso, ¿no? Es decir, hay muchachones que se organizan, roban, quizás roban para reducir o revender, y otros que los imitan. El efecto imitación, si no hay una reacción fuerte por parte del Estado, y en este caso lo veo difícil, lamentablemente, si el Estado no se pone los pantalones largos, yo creo que esto va a afectar, peor, va a afectar la economía interna, pero también la externa, porque el turismo va a empezar a sufrir una merma. Doctor, a mí me llama la atención, usted que ha conducido fuerzas policiales, que ha tenido a cargo efectivos y comisarías, me llama mucho la atención, los guardias privados tienen los brazos caídos, no hacen nada, pero a veces la policía tampoco hace nada. Esto nunca había ocurrido en Estados Unidos, siempre fue una policía muy reactiva, nunca miraban para otro lado, pero esto está empezando a ocurrir. ¿Por qué piensa que pasa? ¿Tienen temor a una sanción? Sí, en realidad, como los guardias privados también. Si el guardia privado impide, por ejemplo, en San Francisco, un saqueo de $800, posiblemente termine con un proceso del guardia privado. Y en este caso, las fuerzas policiales no escapan al común de la ley. Si de pronto la fuerza policial entra en colisión con las bandas estas, de rapiñeros,
evidentemente pueden producirse hechos que terminen afectándolos, supuestamente violando alguna enmienda. Pero sí, lamentablemente una policía que tendría que ser más reactiva en este momento está como de alguna manera acobardada, si se me permite el término con todo respeto, ¿no? Pero con una pasividad que no debería ser porque no están cumpliendo la función para lo que fueron elegidos por el Estado, ¿no? Y por la población. Y Estados Unidos, yo recuerdo, en la segunda mitad de los 90 había tomado el Fix and Broken Window, ¿no? El tolerancia cero, como llamaba peyorativa el New York Times, esto de que un delito menor lleva a un delito mayor. La ciudad de Miami lo había tomado la ciudad de Filadelfia, por supuesto que empezó en Nueva York con Rudolph Giuliani, pero llegó también a California y esto era un dogma, mire, empieza con delitos pequeños y termina con delitos graves y esto se había aceptado, era ni una ventana rota porque ya mostrar un desorden significa que ese edificio parece abandonado. Usted seguramente recuerda el experimento que se hizo en Palo Alto y también en los barrios más pobres de Nueva York. Se deja un Cadillac y en Nueva York lo vandalizan al instante y en Palo Alto no. Entonces dicen, bueno, lo que pasa es que es gente rica. Dice, no, rómpale la ventana en Palo Alto, aunque sea un barrio muy acomodado de California, y va a ver cómo lo saquean. Y entonces no era una cuestión de condición social, sino era cuestión de que aparecían las cosas abandonadas. Y ese dogma es como que se está abandonando. Se está abandonando. El Cadillac era de color naranja, dicho sea de paso, Sí. en los videos de aquella época. Yo seguí atentamente esta doctrina que fue impulsada por dos estudiosos del comportamiento humano Larry Moon, sí. y después la adoptó por primera vez el jefe de los subterráneos de New York, William Bratton. Claro, el super Fue el policía. verdadero, Sí. el super, exactamente. Y luego Giuliani la toma para sí e inclusive la exporta porque hubo un intento en México que fracasó también de la tolerancia cero. Pero en este caso y en este estado de la situación, me parece que tendrían que repensar en la tolerancia cero porque si no cortan esta sinergia del espectro delictivo, van a tener un efecto réplica cada vez mayor y me atrevería, sin ser apocalíptico, a decir que los blancos van a dejar de ser blancos comerciales para ser blancos particulares en una segunda etapa. Y allí, cuando se intente reaccionar, va a ser mucho más difícil todavía. Doctor, como siempre, un gran abrazo y muchísimas gracias por el tiempo y la generosidad. Un gran abrazo. Hasta siempre, igualmente.